Antes de comenzar este video, te recomendamos tener lista una botana y toda la intención de disfrutar la historia de este jugador. Todos los días, subimos un video nuevo e interesante para ti, así que ayúdanos a darle like y a suscribirte. Comenzamos. Patrick Mahomes no llegó para convertirse en una estrella. Llegó para cambiar la NFL para siempre. Hoy todos conocen su nombre. 3 Super Bowls. Múltiples premios al jugador más valioso. Y un legado que sigue creciendo. Pero muy pocos recuerdan que, antes de conquistar la liga, casi nadie creía que fuera la mejor opción del draft. En 2017, los Jefes de Kansas City ya tenían a su quarterback. Alex Smith acababa de completar una gran temporada y había llevado al equipo a los playoffs. Para la mayoría, buscar otro mariscal de campo era un desperdicio. Pero dentro de las oficinas del equipo había alguien que veía mucho más lejos. El gerente general John Dorsey estaba convencido de que existía un jugador capaz de cambiar el futuro de la franquicia. Ese jugador era Patrick Mahomes. En la universidad había lanzado más de 5.000 yardas y más de 50 pases de anotación. Su brazo era extraordinario. Podía lanzar desde cualquier ángulo. Y hacía jugadas que parecían imposibles. Sin embargo, muchos expertos desconfiaban de él. Decían que arriesgaba demasiado. Que su estilo jamás funcionaría en la NFL. Kansas City ignoró todas esas críticas. Subió posiciones en el draft y apostó todo por él. Era un movimiento extremadamente arriesgado. Pero después ocurrió algo que nadie esperaba. No lo hicieron jugar. Durante toda la temporada Patrick Mahomes observó cada entrenamiento. Cada partido. Cada decisión de Alex Smith. Mientras miles de aficionados pedían verlo en el campo. Él seguía aprendiendo desde la banca. Su oportunidad llegó hasta el último partido del año. No era un encuentro importante. Pero sí era suficiente para demostrar una cosa. Patrick Mahomes era diferente. Comenzó nervioso. Cometió errores. Incluso lanzó una intercepción. Pero conforme avanzó el partido, su verdadero talento empezó a aparecer. Pases profundos. Lanzamientos imposibles. Y una tranquilidad que no parecía propia de un novato. Las estadísticas no impresionaron demasiado. Lo que impresionó fue la facilidad con la que hacía cosas que otros quarterbacks ni siquiera intentaban. Dentro de la organización ya no tenían dudas. Habían encontrado al jugador que cambiaría la historia de los Jefes. Y apenas unas semanas después, tomaron una decisión que sorprendió a toda la liga. Vendieron a Alex Smith. Toda la franquicia quedaba en manos de un joven de apenas 22 años que prácticamente no tenía experiencia. Era una apuesta enorme. Pero nadie imaginaba que estaban a punto de presenciar una de las temporadas más increíbles que haya tenido un quarterback en toda la historia de la NFL. La temporada 2018 comenzó, y bastó un solo partido para que todos entendieran que Patrick era mucho más de lo que imaginaban. En su debut como quarterback titular, lanzó 4 pases de touchdown. Una semana después, volvió a hacerlo. Pero esta vez fue todavía más impresionante. Frente a una de las mejores defensas de la liga, lanzó 6 touchdowns en un solo encuentro. En apenas 2 semanas, ya sumaba 10 pases de anotación. La NFL acababa de encontrar a su nueva sensación. Sin embargo, no eran únicamente los números. Era la forma de jugar. Mientras todos los quarterbacks seguían las mismas reglas, Mahomes parecía inventar las suyas. Lanzaba de lado. Corría hacia un costado antes de soltar el balón. Escapaba de defensivos que parecían tenerlo capturado. Y, cuando la jugada estaba completamente perdida, encontraba un pase imposible. Los coordinadores defensivos comenzaron a desesperarse. No podían prepararse para alguien que nunca hacía la misma jugada 2 veces. Y entonces llegó la noche que terminó de convencer a todo el mundo. Los Jefes visitaban a los Broncos de Denver. Faltaban pocos minutos. Kansas City estaba perdiendo. La presión era enorme. En una tercera oportunidad, Von Miller atravesó la línea ofensiva y fue directamente por Mahomes. Parecía una captura segura. Pero Patrick hizo algo que nadie había visto. Mientras caía, cambió el balón a la mano izquierda y lanzó un pase perfecto para conseguir el 1º y 10. El estadio quedó completamente en silencio.
Nadie podía creer lo que acababa de ocurrir. Esa jugada mantuvo viva la ofensiva. Minutos después, los jefes anotaron el touchdown de la victoria. Desde ese día, las redes sociales explotaron. Los programas deportivos comenzaron a repetir una frase. Patrick Mahomes estaba haciendo cosas que nunca habían existido en la NFL. Poco tiempo después llegó otra prueba. Del otro lado estaba Tom Brady, el quarterback más ganador de todos los tiempos. Muchos pensaban que el joven finalmente sería exhibido. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Mahomes respondió con una actuación espectacular. Lanzó 4 pases de touchdown y convirtió el partido en un auténtico duelo de gigantes. Kansas City perdió aquel encuentro. La conclusión fue la misma para todos. Patrick Mahomes ya no era una promesa. Era una superestrella. Y lo más increíble era que apenas estaba comenzando. Pero si había un partido que definiría aquella temporada, era contra los Carneros de Los Ángeles. Los dos mejores equipos de la liga. Los dos con aspiraciones al Super Bowl. Y dos ofensivas capaces de anotar desde cualquier parte del campo. Nadie imaginaba que aquella noche terminaría convirtiéndose en uno de los mejores partidos en la historia de la NFL. Desde el primer cuarto fue un intercambio de golpes. Touchdown tras touchdown. Ninguna defensa encontraba la forma de detener al rival. Sin embargo, hubo un momento en el que todo pareció derrumbarse para Kansas City. Aaron Donald, el mejor defensivo del momento, capturó a Mahomes y le arrancó el balón. Los Carneros aprovecharon el error y anotaron. Minutos después, Donald volvió a golpear. Otro balón perdido. Y poco más tarde, una intercepción terminó nuevamente en touchdown. En cuestión de minutos, Kansas City había regalado demasiados puntos. Para cualquier quarterback, aquello habría significado el final. Pero Patrick nunca dejó de creer. Regresó al campo como si nada hubiera pasado. Lanzó un pase profundo a Tyreek Hill. Touchdown. Después condujo otra ofensiva. Y otra más. Cada vez que los Carneros golpeaban, Mahomes respondía inmediatamente. El partido se convirtió en un espectáculo jamás visto. A falta de pocos minutos, los jefes incluso lograron tomar la ventaja. Parecía imposible. Pero todavía quedaba tiempo para una última respuesta de Los Ángeles. Los Carneros recuperaron la delantera. Y Mahomes recibió el balón por última vez. Todo dependía de él. Con menos de un minuto, comenzó a mover rápidamente a su ofensiva. Miles de aficionados estaban de pie esperando otro milagro. Entonces buscó un pase profundo. Pero esta vez, la defensiva lo anticipó. Intercepción. El partido terminó. Los Carneros ganaron. Sin embargo, al día siguiente nadie hablaba de la derrota. Todo el mundo hablaba de Patrick Mahomes. Porque incluso perdiendo, había demostrado que podía competir contra cualquiera. Aquella noche dejó de ser solamente una estrella. Se convirtió en el rostro del futuro de la NFL. Cuando terminó la temporada regular, Patrick Mahomes había logrado algo que parecía imposible. Más de 5,000 yardas por aire. 50 pases de touchdown. Y con apenas 23 años, fue nombrado el jugador más valioso de la temporada. Era apenas su primer año como quarterback titular. Pero el verdadero examen todavía estaba por llegar. Los playoffs. Durante 25 años, los jefes de Kansas City no habían podido ganar un solo partido de postemporada en casa. La afición ya estaba cansada de las decepciones. Sin embargo, esta vez había una sensación diferente. Por primera vez en mucho tiempo, creían que tenían al quarterback capaz de cambiar la historia. En la ronda divisional enfrentaron a los Potros de Indianápolis. Mahomes jugó con una tranquilidad impresionante. Movió el balón por todo el campo. Encontró una y otra vez a Travis Kelce. Y llevó a Kansas City a una victoria contundente. La maldición había terminado. Arrowhead recibiría por primera vez una final de la Conferencia Americana. Pero el destino tenía preparado el desafío más difícil posible. Del otro lado esperaba Tom Brady, el quarterback más ganador que la NFL había visto. Era el enfrentamiento perfecto. El rey contra el hombre llamado a ocupar su lugar.
Durante la primera mitad, los Patriotas dominaron completamente el encuentro. Mahomes apenas podía abandonar la banca mientras veía cómo Brady controlaba el reloj. Parecía que todo estaba perdido. Pero en la segunda mitad, apareció la magia. Patrick comenzó a lanzar pases imposibles. Escapó de la presión. Convirtió terceras oportunidades que parecían perdidas. Y poco a poco, Kansas City regresó al partido. El estadio explotaba con cada anotación. A falta de segundos, los Jefes consiguieron empatar el marcador y enviaron el juego al tiempo extra. Todo parecía listo para una remontada histórica. Pero las reglas de aquel entonces eran diferentes. Nueva Inglaterra ganó el volado. Y Tom Brady jamás volvió a entregar el balón. Kansas City quedó eliminado sin que Mahomes pudiera tocar otra vez el ovoide. La temporada había terminado. Sin embargo, después del partido ocurrió un momento que muy pocos aficionados conocen. Tom Brady caminó hasta el vestidor rival. Buscó personalmente a Patrick. Lo felicitó. Y antes de marcharse le dijo algo que el tiempo convertiría en una profecía. Vas por el camino correcto y estoy seguro de que ganarás muchos Super Bowls. Tenía razón. Con el paso de los años, Patrick conquistó campeonatos. Ganó múltiples premios al jugador más valioso. Y construyó un legado que ya lo coloca entre los mejores quarterbacks de todos los tiempos. Pero para millones de aficionados, nada superará lo que hizo en 2018. Porque aquella temporada no solo presentó a una nueva estrella. Fue el nacimiento del jugador que cambiaría para siempre la forma de jugar como quarterback en la NFL. Y quizá, el debut como mariscal de campo titular más impresionante que este deporte haya visto jamás. No olvides suscribirte a Historias de Casco y Gloria. Todos los días subimos un video nuevo para que tú puedas disfrutar.